¿Qué Ay, tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy estamos con Mariela Ayala en este espacio titulado Ecoevoluciona, piensa, después consume. Mariela tiene una trayectoria en el arte de la partería y ahí yo te preguntaría, Mariela, ¿es un conocimiento ancestral que viene de voz en voz en las comunidades prehispánicas de México? sin duda es un oficio que sí lleva resistiendo pues por mucho tiempo, ¿no? Fuera de esta como, pues sí, como del sistema médico. Entonces, generalmente se aprende en este modelo de mentor-aprendiz, ¿no? Como, o de una forma empírica también. Em, La partería tradicional. Eh, Creo que es importante aclarar que hay muchos tipos de partería también. Creo que eso es interesante, que es que sí hay parteras tradicionales, ¿no? Que son las que justo, eh, pues aprendemos de otras parteras tradicionales, ¿no? Como aprendices y como con estos conocimientos ancestrales y, digamos, como eh, pues sí, ¿no? De las comunidades y de sus usos y costumbres, que suelen ser espirituales, suelen ser también como poco invasivos, no medicalizados, ¿no? Pero también existe una partería que es como la mezcla de, se le llama partería autónoma, que es como esta mezcla entre lo tradicional y un poco más la medicina obstétrica moderna, ¿no? Como ese balance entre los dos mundos, se podría decir. O sea que pasa por conocimiento oral de las mayores a las más jóvenes y así sucesivamente. Sí, en la mayoría de los casos sí, sí. Oye, en México ya es reconocido como una tradición ante la Secretaría de Salud. ¿Cómo fue todo ese proceso? Pues ese es un tema complejo, porque realmente lo que ha hecho la nueva norma NOM 020 ha sido más bien querer centralizar la partería e invisibilizar la partería. En realidad estamos en contra de esa norma, yo y muchas compañeras, porque se está viendo la partería desde un modelo biomédico, desde un modelo hegemónico, desde un modelo pues que trata de medicalizar y justo de meter la partería al hospital, ¿no? Que pues va en contra del modelo de partería en sí, ¿no? Como descalificarla siempre como desde este lugar de no ser un conocimiento profesional, ¿no? Y querer profesionalizarla, pero con estándares hospitalarios, enfermeriles, clínicos. Entonces es complejo porque de un lado como que lo están pintando, como que están fortaleciendo la partería, pero realmente lo que están haciendo es institucionalizarla, ¿no? Y sabemos que eso pues le quita todo lo tradicional, ¿no? Oye, una mujer en labor de parto con una partera, como cuántas horas puede llevarse? Hubo un foro en la Casa de Francia donde hablaron precisamente del hecho de la partida y comentaban que puede ser muy rápido, 1 hora hasta 6. ¿Tú qué experiencia has tenido? Pues yo creo que depende mucho de la mujer, depende de muchos factores, o sea, depende de si es su primer bebé, si es su segundo bebé, pues creo que es como imposible realmente ponerle un tiempo, pero pues hemos estado, sí, a lo mejor incluso más, ¿no? 12 horas, 6 horas, a veces más tiempo, o sea, va a depender mucho de la experiencia de cada mujer. Ujú. Oye, a mí me queda como muy claro este hecho de la violencia obstétrica, ¿no? Tan solo desde el principio del habla, ¿no? Muchas mujeres Ujú. afuera de la Ciudad de México no hablan español y llegar a un hospital institucional donde
pues se siguen normas, burocracias, pues les resulta. Ahí empieza, ahí, ¿tú crees que ahí empieza la violencia obstétrica desde el idioma que no entienden? Pues, o sea, definitivamente es una violencia, ¿no? Que te hagan un procedimiento médico sin tu consentimiento porque no estás entendiendo, ¿no? Pero creo que, o sea, la violencia obstétrica son muchas cosas. O sea, puede ser desde el simple hecho de que no te expliquen lo que está pasando, de que no te dejen, pasar con tu pareja, ¿no? Al espacio del nacimiento. Tiene que ver con el trato también de pues sí, ¿no? Del mismo sistema de salud en cuanto a muchas veces hay mucha violencia en términos de que te juzgan, de que no te dejan pues tomar decisiones informadas con autonomía, al contrario, ¿no? Como que es esta coerción de, ay, si no haces esto se va a morir tu bebé, ay, si es no sé qué, ¿no? Y ya no grites, no llores, no te muevas, ¿no? Y creo que es como al final un reflejo de este sistema patriarcal y que ha desconectado a las mujeres pues, de sus cuerpos, ¿no? En todos los sentidos, y hemos delegado toda nuestra autonomía a un sistema hospitalario que no nos ve como mujeres, sino nos ve como un número más, un recurso más que atender, ¿no? Y como una patología andante, porque al final el sistema obstétrico siempre ve el embarazo como un riesgo, incluso si es un embarazo sano, ¿no? Y que todo demuestra que es un embarazo sano, sin ninguna complicación van a generar intervenciones, van a generar miedo y van a, de alguna forma, pues sí, como ser violentos al no decirte o al decirte que es importante porque es simplemente así como se hacen las cosas, o buscar excusas todo el tiempo para llevarte a una cesárea que no necesitas, ¿no? Pero siempre como jugando con este miedo, ¿no? Y el yo sé más que tú, ¿no? Yo soy el médico, tú qué sabes, ¿no? Un poco. Y, y eso, ¿no? O sea, muchísimas mujeres, pues se sienten violadas en el hospital. O sea, es un tema de me hizo un tacto sin mi autorización, todo el tiempo había gente entrando y saliendo que no conocía, me decían que no gritaba, no me dejaban moverme, me tenían en una posición con las piernas abiertas sin que pudiera moverme y estar cómoda, me quitaron a mi bebé cuando nació, me hicieron una episiotomía, que es cuando cortan la vagina, que ya es una práctica que está, pues contraindicada y todavía se hace como algo de rutina, ¿no? Por más de que no debería suceder, sin pedir autorización previa. O sea, al final son muchas, muchas, muchísimas violencias que lamentablemente están normalizadas. Entonces, por suerte se está empezando a hablar del tema y se está empezando a decir, a ver, esto no es una razón para cesárea, a ver, no te pueden hacer una intervención sin tu consentimiento, ¿no? Em, y poco a poco esperemos pues que vaya cambiando el sistema de salud, pero como sabemos, pues es un poco lento el proceso y la verdad es que no hay tampoco capacitaciones a los proveedores de salud en muchos sentidos, ¿no? A nosotras como parteras siempre nos quieren solicitar que si 1000 cursos, que capacitaciones, que no sé qué, pero a ellos no se les capacita en una atención, pues eh, pues sí, ¿no? Con sensibilidad intercultural, ¿no? Con perspectiva de género, o sea, con un montón de cosas. Estamos muy, muy atrasados en ese tema. Em, y la verdad es que entrar a un hospital público, en los privados también hay violencia obstétrica, pero un poco más disfrazada, porque al final estás pagando por un servicio. Pero en los hospitales públicos es como entrar a un lugar así de que ¿no? O sea, ya no, tu cuerpo ya no es tuyo, el cuerpo de tu bebé ya no es tuyo tampoco. Entras a un espacio donde nada más dependes de la enfermera, del médico, y si te quieren dar información, te darán información, y si no, quién sabe qué está pasando, ¿no? Y como, pues sí, muy, muy triste, la verdad, o sea, es muy doloroso ver la situación. La violencia obstétrica se habrá generado por todo lo que tú mencionas, pero también por la insuficiencia de los médicos para atender a los pacientes,
por la falta de infraestructura. Digo, todos sabemos que en México se quería privatizar la salud. ¿Piensas que también tiene que ver con eso, sumado con lo que mencionas? Mira, yo creo que definitivamente el sistema de salud está colapsado. O sea, los médicos están trabajando en condiciones también, pues muy poco, muy poco amigables, ¿no? Con ellos mismos. Entonces, pues obviamente yo estoy de acuerdo que si te toca ver a 40 personas o a 50 personas y no tienes condiciones y estás sin dormir y estás saturado y no tienes insumos, pues a lo mejor ya no eres tan amable con la persona 39 o 40, ¿no? Pero creo que esto no viene tan, o sea, viene de un sistema que se ha ido construyendo desde, o sea, estamos hablando de justo cuando empezó la mujer a parir en el hospital. Porque antes, o sea, ahora algo que me llama mucho la atención es que antes era pues sí, no había hospitales, las mujeres parían en casa y era totalmente normal hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Y ahora es como inconcebible pensar que una mujer no para en el hospital, ¿no? O sea, nos han inyectando tanto miedo de un proceso totalmente fisiológico, animal, ¿no? Que al final de cuentas, pues claramente las mujeres podemos hacer, ¿no? Porque nuestro cuerpo está diseñado para parir, ¿no? Y nos han metido tanto miedo y pues este mismo sistema, ¿no? Que es interesante porque cuando las mujeres, cuando empieza todo este tema de la casa de brujas, ¿no? Que empiezan a quemar parteras, a quemar a las brujas, a las mujeres que cuestionaban, a las mujeres que sabían de la salud sexual y reproductiva, que se cuestionaban, ¿no? Que trabajaban con plantas, que sabían como de muchas propiedades y demás. Empieza el hombre, el sacerdote, ¿no? A tomar ese espacio que era el de la partera y decir, ah, no, las mujeres necesitan ayuda, no pueden parir solas, tenemos que ayudarles porque, y es muy fuerte, o sea, es muy fuerte ver realmente los libros, los primeros libros de la obstetricia, ¿no? De cómo hablan de la mujer como como si fuéramos un, una máquina descompuesta, ¿no? Y entonces empiezan a industrializar el nacimiento, empiezan a decir las mujeres tienen que parir de una forma, tienen que, ¿no? Nosotros tenemos que estar ahí para que la mujer pueda parir y empiezan a desconectarnos y desconectarnos y desconectarnos más y más y más, ¿no? Y empezamos, ¿no? A parir acostadas, cosa que también es muy curioso que esté tan normalizado, ¿no? O sea, al final de cuentas las mujeres siempre han parido de rodillas, en cuclillas, en cuatro puntos, porque fisiológicamente la pelvis se abre, ¿no? Al estar en estas posiciones. Si estamos acostadas, la pelvis se cierra. O sea, es totalmente contra fisiológico, ¿no? Y ha sido para mantener un confort de que el médico esté en la altura perfecta, le puedan pasar las cosas, no tenga que ponerse de rodillas, ¿no? O sea, nosotras como parteras acompañamos partos en el baño, en la cocina, en el sillón, en la cama, de rodillas, hincada, sentadas en el excusado. O sea, al final de cuentas, a nosotras no nos importa mancharnos la ropa y las manos y que nos salpiquen o que ¿no? Nos duelan un poquito las rodillas, ¿no? Al médico sí le importa. No, el médico nunca se va a poner de rodillas para recibir a tu bebé, porque es un tema de el protagonista del parto ya no es la mujer, es el médico, ¿no? Es el confort del médico. No si la mujer está cómoda, no si es fisiológico, no, no si, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que pues, el movimiento ayuda, ¿no? Entonces tenían las mujeres acostadas, sin moverse, sin comer, sin tomar agua, sin poder hacer ruido. O sea, imagínate, es como una tortura, ¿no? Y, y pues se ha vuelto la norma, ¿no? Y es muy fuerte ver que las mismas mujeres hemos estado tan desconectadas de este proceso que todavía es como, cómo que vas a parir en cuclillas, ¿no? O sea, se nos hace como algo del otro mundo, ¿no? Y es lo más fisiológico que hay. Y más bien nos han contado una historia que ha favorecido a los hospitales, al hombre, ¿no? De bata blanca, que era el único que podía estudiar medicina el hombre blanco, ¿no?
la élite era el único que podía estudiar medicina en ese entonces, ¿no? Ha favorecido justo como también el control de los cuerpos de las mujeres, ¿no? La falta de autonomía, o sea, un montón de cosas. Y ahora, pues claramente un sistema biomédico que hace millones, 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 millones de pesos y de dólares todo el tiempo a costa de la ginecobstetricia. Porque es muy fácil sacar mucho dinero de una mujer que está vulnerable y que al final, pues obviamente quiere lo mejor para ella y para su bebé. Entonces es muy fácil manipular y decir, ay, mejor vámonos a cesárea, ¿no? Y sé que voy a acabar más rápido y voy a cobrar más. O sea, o sea, es más cara la cesárea que que te atienda una partera. Sí, definitivamente es más cara para el Estado, para la mamá, para todos es más caro, ¿no? Al final de cuentas, también es muy loco el fenómeno de la cesárea, que está vendido ahora como la forma más segura, ¿no? De tener a tu bebé, pero no se habla de que es una cirugía mayor, que tienes el doble de riesgos. O sea, tienes dos veces más riesgos de una hemorragia, dos veces más riesgo de una sepsis, dos veces más riesgo de una muerte fetal o materna. O sea, es mucho más peligroso una cesárea tanto para la mamá como para el bebé. Eh, pero eso no se dice, ¿no? Pero del parto en casa, ay, no, qué peligroso, hay mucho riesgo. Cuando la cesárea es mucho más riesgosa, ¿no? Pero como es algo que el médico está en control, yo decido a qué hora, yo la programo, así me puedo ir de fin de semana y no tengo que estar de guardia, ¿no? A las 3 de la mañana, tener que despertarme, ir y quién sabe en cuánto tiempo va a parir la mujer, porque puede ser que sea en 4 horas, puede ser que sea en 20, ¿no? Y no, ¿no? Y entonces, pues hemos caído en esto de la inmediatez y de los tiempos del médico al final, ¿no? O sea, hacerlo más rápido y al final, pues el médico termina más rápido y te digo, ¿no? O sea, gana más dinero por una cesárea, tanto él como el hospital. Entonces, es todo un negocio, ¿no? A lo mejor si tuvieras un parto natural, podrías tener uno o dos al día. Con cesáreas, pues te tardas máximo 40 minutos, 1 hora en una cesárea, puedes hacer 8 al día, ¿no? Entonces es como, y puedes salir de trabajar, ¿no? O sea, no preocuparte por estar de guardia, por estar que, ay, no, pues no me puedo ir de vacaciones, no puedo ir a la fiesta de mi no sé quién, no puedo ir a la boda, no puedo ir, ¿no? Porque estoy en esta espera. Por eso las cesáreas se incrementan mucho en diciembre, incrementan un montón porque vienen las vacaciones y empiezan a programar cesáreas. Empiezan a decirte, oye, ¿sabes qué? Fíjate que tienes tu bebé está muy grande. Oye, no, pues tu bebé está muy chiquito. No, es que tienes muy poco líquido. Ay, no, ¿sabes qué? Es que estás muy flaquita, ¿no? Y entonces empiezan a meter como esta espinita de la cesárea. Y hay médicos que incluso te dicen, yo no hago parto vaginal, yo solo atiendo cesáreas, ¿no? Imagínate. O sea, es como una desconexión muy fuerte, ¿no? Y las mujeres no lo ven como una cirugía mayor que implica muchísimos más riesgos a corto y a largo plazo, para ella y para el bebé. Se ve como una solución fácil, también, ¿no? Nos han metido mucho miedo, miedo al dolor, miedo a la incertidumbre, miedo a sentir. Entonces, obviamente, mejor estar anestesiada y que hagan todo por mí y que, pues, ya, ¿no? O sea, no, como un poco entregarte al sistema con los ojos cerrados, ¿no? Y se trabó. ¿Mm? ¿Tienes el dato? Ay, te cortaste. No te escuché el último que me Te dijiste. preguntaba que si tienes el dato de cuántas mujeres se hacen cesárea y cuántas mujeres son atendidas por el parto natural o Pues por una mira, partera. realmente no tengo, fíjate que el tema de las parteras es muy difícil contabilizar realmente o sea, una cifra real de cuántas mujeres paren con parteras,
porque nos ponen tanto problema con los certificados de nacimiento que muchas veces, aunque fue un parto que una partera atendió, el certificado lo emite un médico. Entonces, en las estadísticas aparece como un parto que atendió un médico. Entonces, también es una forma de invisibilizar, ¿no? Que la partería sigue existiendo y que las mujeres siguen pariendo en casa. En México, ahorita alrededor de, o sea, en el 2024 estamos en el 56% de cesáreas, más de la mitad. O sea, estamos hablando de un número que a mí me parece alarmante. O sea, 56% de la población cesáreas. Y en la Ciudad de México, 57%. Ayer lo estuve leyendo, 57%. Oye, Mariela, pero entonces me estás hablando que la partería ofrece una solución clara de acompañamiento, de respeto, de tradición, de conservación de la lengua, de la familia, ¿no? O sea, es más integral. Definitivamente es mucho más integral porque al final de cuentas, nosotras y nuestro modelo de atención ve a la mujer como un ser integral, como una mujer sintiente que está en un proceso que es sumamente fuerte, el convertirse en mamá, ¿no? Y el traer a un bebé a este mundo, incluso ahora, Perdón ¿no? que te... O sea, como están las ¿Tú eres cosas. mamá? ¿Tú eres madre? No, yo no soy madre, Ah, ya. Perdón, disculpa. no te preocupes. Pero acompañamos mucho también los procesos emocionales de las mujeres, que es algo que no se ve en un acompañamiento pues con un ginecólogo, ¿no? O sea, para nosotras es muy importante saber cómo está la mujer, cómo está integrando el embarazo, cómo está con su pareja, cómo se siente, qué miedos pueden tener, o sea, como realmente acompañarla desde esta parte emocional, espiritual también, ¿no? Y física, porque al final todos nosotros somos todo eso, no somos solo un cuerpo gestante, ¿no? Entonces como creo que las mujeres buscan mucho a las parteras porque no hay esta frialdad, ¿no? No hay esta relación jerárquica donde yo soy el que sabe y tú no, ¿no? Y mira, esto es todo lo que te reviso el cuerpo físico y ni siquiera te toco, ni siquiera nada, porque eso es algo muy impresionante. O sea, las parteras palpamos, ¿no? O sea, te sobamos, palpamos el vientre, sentimos cómo está el bebé ubicado, podemos saber si está de cabeza, si está de nalgas, si está de un lado, si está del otro, ¿no? Y los médicos se ponen unos guantes, ponen una cosa, ¿no? Y te revisan todo a través de una máquina de ultrasonido. Nunca te tocan la panza. O sea, no hay contacto humano, ¿no? No hay este contacto con lo maravilloso que es el embarazo, porque se enfocan solo en todos los riesgos que puede traer el embarazo, ¿no? Entonces, como que es una visión, eh, pues energéticamente creo que muy distinta a llegar como, ok, o sea, vamos a ir como todo está bien y obviamente vamos a ir monitoreando que todo siga así, ¿no? Tampoco es que no detectemos o no actuemos si nos damos cuenta de que hay algo que está saliéndose de lo normal, pero siempre de una calidez, ¿no? De una calidez y desde un respeto muy profundo a lo que está viviendo esa mujer y esa familia, ¿no? Em, y, y sí, ¿no? Como que las mujeres tengan esta confianza de, de compartirnos cómo están, de sentirse seguras, de saber que, pues sí, ¿no? O sea, no es solamente una transacción, ¿no? Es realmente un cuidado, eh, porque el sistema se ha olvidado de cuidar a las mamás y a las infancias. Entonces, las mamás salen del hospital después de que quién sabe qué experiencia tuviste, nadie te explicó nada y de repente, bueno, que te vaya bien, ¿no? Y se encuentran en un posparto, las madres primerizas sobre todo, ¿no? Sin saber cómo realmente dar la chichi, cansadas, sin dormir, tienen que cocinar, tienen que limpiar, tienen que hacer, se sienten solas, tienen muchas emociones
no hay como un sostén para nada de parte del sistema y de la sociedad, ¿no? Como que nos olvidamos de las madres y de todo lo que conlleva, ¿no? Esa transición del embarazo a la maternidad. Y pues como parteras nos enfocamos también mucho en eso del cuidado posparto, ¿no? O sea, cómo vas, en qué te podemos apoyar, ¿no? O sea, a lo mejor también, pues los cierres pospartos, que son como muy, muy famosos, ¿no? En la tradición, en la partería tradicional mexicana, ¿no? Que es el cierre de cadera, con los rebozos, sobada, un baño de hierbas, como realmente un ritual de cierre, ¿no? Donde la mujer se sienta acompañada. En América, ¿en qué otras partes de la geografía se practica la partería? ¿Centroamérica, Sudamérica? Es un movimiento que es un movimiento que está creciendo, está teniendo más limitaciones. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hay parteras en todas partes del mundo. O sea, se sabe que hay parteras en África, en Asia, parteras tradicionales, porque al final, pues así era ¿no? O sea, nacían los bebés, ¿no? Hasta que llegaron los hospitales y empezaron como a criminalizar y estigmatizar estas prácticas. Pero al final de cuentas, en toda Latinoamérica hay parteras, ¿no? Eh, y incluso en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, también hay parteras. La cosa con estos lugares es que ellos sí mandaron, casi matan a toda su población indígena. Entonces, ha habido o sea, sí, se ha borrado mucho más la parte tradicional, pero sí existen parteras eh, también que tienen el parto en casa. En estos lugares sí es parte del sistema de salud público, el parto en casa. En Europa, en muchos países y en Estados Unidos no es parte del sistema de salud público, pero sí está, es legal y es parte del sistema de salud, pues. Y son parteras, pues también que acompañan partos fisiológicos, partos en casa, pero con una visión menos espiritual, menos, ¿no? Como quizás un poco más, occidental, ¿no? También se enfocan en lo emocional, también van a disminuir las intervenciones, también atienden el parto fisiológico, pero como desde una visión justo, como más, no quiero decir clínica, o sea, podría ser un poco más clínica, pero como menos espiritual, porque justamente estas prácticas se han eliminado de sus comunidades, o sea, es muy difícil encontrar, ¿no? O sea, han erradicado, ¿no? A mucha de esta población indígena y como estas visiones tradicionales. Y a diferencia de México, todo eso sigue muy vivo. O sea, tenemos muchas parteras, muchas tradiciones, sí, o sea, todavía es un conocimiento que está vivo, ¿no? Y en Latinoamérica, pues como que está más presente que en otras zonas. Qué bonito. Me dejas con más preguntas, pero Mm, no, pero lo digo en el buen sentido, porque yo nací por cesárea, ¿sabes? mm, Pero no, el tiempo en que yo nací, que fue los 70, pues era como había menos gente, menos población, el sistema de salud de México tenía 20 años, si no es que menos, de haber nacido, ¿no? Y yo nací por cesárea porque mi mamá hizo un movimiento brusco y se me enredó el cordón en el cuello. Mis dos hermanos, un hermano que tengo, una hermana que tengo, nacieron por parto natural. mm, En fin, lo que quiero decir es otra circunstancia, pero me pones a pensar, porque he visto videos de mujeres dando a luz paradas, ¿no? O en agua, mm. o en ríos, ¿no? Y toda esta ceremonia que se hace en torno a lo que tú describes, ¿no? Parte de nuestra cultura, cómo está emanando. No sé cómo andemos de tiempo. Sí, tú, dale, dale, estamos con tiempo. Aprovechamos, sí. Bueno, pues más que nada, ¿qué mensaje te quedaría en el sentido de que esta entrevista es probable que se vea en Centroamérica? Es para un colectivo que hace periodismo de soluciones que lo dirigen como tres mujeres, una de ellas es norteamericana. El colectivo se llama el Colectivo 501. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles en este sentido de que es una solución
la partería para contrarrestar pues todos estos problemas, ¿no? Desde la violencia obstétrica hasta la falta de comunicación por vía oral con las mujeres en su lengua, ¿no? Dado que pues, hay muchas lenguas en toda Centroamérica, sigue habiendo muchas lenguas prehispánicas que no hablan español. ¿Qué mensaje les dejarías? Pues yo creo que es muy importante fortalecer como los conocimientos comunitarios, ¿no? O sea, sean mujeres, o sea, ¿no? Como en esta parte de la lengua, como mujeres indígenas que puedan acompañar a mujeres que hablan como ellas, que se visten como ellas, que tienen la misma cosmovisión que ellas, ¿no? Que no, o sea, no, que las pueden acompañar de forma segura, ¿no? Y respetuosa desde ese lugar eh, de entendimiento, ¿no? De qué es lo que está pasando a esa mujer y no sacarlas como en este shock a un hospital donde no te hablan en tu idioma, te hacen ponerte una bata, te quitan tu ropa tradicional. Muchas veces la desnudez es muy incómoda para mujeres indígenas. eh, no te dejan entrar con alguien, o sea, puede ser algo que puede generar mucho miedo, ¿no? Y al final, también en las ciudades, ¿no? Porque yo atiendo en la Ciudad de México, soy partera urbana y también hay una gran necesidad en las ciudades, de hecho, incluso hasta más que en las zonas rurales, porque todavía en las zonas rurales siento que las mujeres tienen una conexión un poco más presente con sus cuerpos, con la naturaleza, con los procesos naturales, ¿no? Incluso el simple hecho de tener un animal y ver al animal parir y tan, ¿no? O sea, sin la necesidad de un veterinario presente en todo momento, ¿no? Ya te empieza como a crear cierta sensibilidad hacia esas cosas, ¿no? En las ciudades estamos mucho más, eh, pues sí, ¿no? Como expuestas a este sistema que como que es el que es y ya, y no vemos otras alternativas, hay más desconexión de la naturaleza, por ende más desconexión con nuestros cuerpos, los sistemas de salud están más saturados, ¿no? Entonces también la atención no es muy amorosa ni de calidad, ¿no? Y yo lo que diría es que al final de cuentas las parteras salvamos vidas, las parteras somos el primer contacto con muchas mujeres y lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Ya también se dijo que la partería es un patrimonio de la humanidad, o sea, al final no es algo que somos ¿no? Como esta visión que a veces o sea, se ve como, ay, las parteras son las hippies, ¿no? No, o sea, al final estamos trabajando basadas en evidencia, ¿no? No lo estamos inventando. O sea, muchísimas organizaciones internacionales lo mencionan, ¿no? Y las parteras podemos ser una alternativa segura para ayudar al sistema de salud colapsado. O sea, podemos ser aliados, ¿no? En vez de que todas las mujeres sanas, o sea, embarazos sanos de bajo riesgo, que no tendrían por qué estar siendo atendidos en un hospital por un médico con una especialidad, ¿no? Podrían ser atendidos en una casa de nacimientos, quizás, ¿no? Con parteras o incluso con médicos generales o enfermeras obstetras o lo que sea, ¿no? O, ¿no? En casa, si son mujeres que son candidatas para el parto en casa, y así alivianar también, ¿no? La cantidad de gente que llega al hospital y que o sea, no hay necesidad de que estén en un hospital, ¿no? Como que tener ese filtro también para, pues sí, ¿no? Como bajarle esta saturación al sistema de salud. Eh, y pues yo creo que es muy importante recordar que las mujeres hemos hecho esto desde toda la historia. O sea, la partería es el oficio más antiguo de todos. Antes de la prostitución había parteras, ¿no? Entonces, como recordar que todas las mujeres hemos parido siempre, ¿no? Que, que merecemos ser tratadas con respeto y con dignidad en estos momentos. Y sobre todo poder elegir. O sea, porque se vale si una mujer dice, a mí no me interesa, yo quiero parir en el hospital por cesárea. Está bien, ¿no? Pero que conozca las opciones, que conozca que hay alternativas, ¿no? Que haya este acceso a la información donde realmente ella pueda decidir de forma informada, ¿no? Que no sea como esta cuestión de, ay, ¿y por qué tuviste una cesárea? No, pues no sé, el médico me dijo, nunca supe bien por qué, ¿no? Y como
como, pues sí, al final como empezar a dar más información sobre qué razones sí son fundamentos para una cesárea. Ahorita comentabas lo del cordón enredado en el cuello, ¿no? Y ya la OMS también dijo que eso ya no es una razón de cesárea, ¿no? De hecho, nosotras, eh, más o menos 6 de 10 bebés nacen con una circular de cordón, ¿no? Y se sabe que también es fisiológico, ¿no? Que los bebés se mueven, los cordones son largos, nunca se corta la circulación porque son como, como gelatinosos, ¿no? Entonces, como todas estas cosas de que si la pelvis se estrecha, que si estás muy flaca, que si estás muy gorda, que si estás muy chaparrita, ¿no? La circular de cordón, a veces también se usa mucho esto del bebé muy grande y tú estás muy chiquita y como estos mitos, ¿no? Em, que pues al final alimentan, pues sí, ¿no? Pues esta visión como de intervención tras intervención, ¿no? Que al final genera más riesgos. Y esa es la cosa con el hospital. O sea, entras, te empiezan a hacer intervenciones, todo el tiempo te están haciendo, que si un tacto, que si tienes tanto tiempo para dilatar, ¿no? Ay, pero no dilataste, entonces te va a romper la bolsa. Ah, ¿sabes qué? Es que como ya te rompí la bolsa y no ha pasado nada, te voy a poner la epidural. Bueno, pero si ya tienes la epidural, te voy a poner oxitocina sintética para que sea más rápido. Ay, oye, fíjate que tu bebé está teniendo unas frecuencias cardíacas medio raras, ¿no? Porque obviamente son un montón de intervenciones que generan un desbalance, ¿no? En tanto la mamá como en el bebé, ¿no? Y al final, oye, ¿qué crees? Se sale de emergencia, ¿no? Y si hubieran dejado que esa mujer evolucionara tranquilamente, probablemente hubiera parido, ¿no? Pero cuando empezamos como a meter mano y a meter mano y a meter mano y como generar todo el tiempo como este estado de necesito hacer algo para que sea más rápido. Eh, También el parto es un proceso emocional. Entonces, si una mujer no se siente segura, no va a parir. O sea, somos mamíferas, ¿no? O sea, nuestra inteligencia es tan impresionante o sea, yo he visto cómo se han hecho estudios, ¿no? De animales cuando sienten que hay depredadores cerca, no paren o están en trabajo de parto y se les quitan las contracciones por completo porque obviamente saben que están en el estado más vulnerable en el que puedes estar. O incluso si no están embarazadas, eh, dejan de ovular cuando sienten que están en riesgo, ¿no? Porque saben que pues no, estar embarazada o estar pariendo es el momento como de más vulnerabilidad para ellas, ¿no? Entonces, una mujer también que no se siente segura va a dejar de tener contracciones, no va a dilatar y, y no va a haber esta segregación de hormonas que se necesitan, porque al final es un proceso hormonal. O sea, tienes que segregar oxitocina, endorfina, serotonina, relaxina. Si solo estás segregando adrenalina y estás alerta y estás como en un estado de miedo, no va a haber, o sea, el cuerpo no va a actuar como debería. ¿Sí me explicó? Como que el mismo hospital altera naturalmente lo que se necesita para parir, con la luz brillante, con el médico ahí, ¿no? Con un montón de gente, el pi, 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 pi. No, o sea, todo el tiempo estás como que no puedes estar en un estado de relajación, ¿no? Tiene sentido, me suena, me suena. Es algo que le encuentro sentido con las experiencias que he tenido y pues te agradezco que hayas tenido esta oportunidad de platicarnos de tu experiencia y de lo que haces. Y Mm. también te quiero preguntar, cuando quede grabada, ¿puedo poner tu número telefónico abajo para que la gente que te quiera contactar para Sí, el servicio claro. que doy? Sí, muchas Listo. gracias. Gracias No, ¿de por la qué? oportunidad de compartir. Qué bueno que estén Gracias. hablando de estos temas. Sí, más que nada porque te digo, había tenido esta experiencia en la Casa de Francia, pero Mm, he trabajado el tema de las mujeres, ¿no? Por ejemplo,
las mujeres que ya son mamás y no tienen más de 15 años, ¿no? Que ocurre mucho en México, ¿no? Ujú, Lo que engloba ello, por qué se embarazan a esa edad? ¿Qué implica eso? Por ahí tuve la oportunidad de contactar a la gente de Radio Ambulante, es una organización que hace periodismo en podcast, ellos están en Estados Unidos. Te lo quiero recomendar, es un podcast que se titula no quiero ser mamá, ujú, algo así, no, te lo voy a mandar por WhatsApp, pero habla de una chica que la presionaban socialmente para que fuera madre, pero ella dijo no, sí, y se dedicó a estudiar. No, es un podcast interesante, bonito, o sea, como que me he empapado, ¿no? Del tema y ahora que salió esta propuesta del colectivo 501, pues sí, pues es por ahí, porque ya tenía un archivo. Agradezco mucho tu tiempo, Mariela. gracias a ti, gracias también. ¿Tú quieres cortarle o Sí, el stop de la grabación o... sí, ya le pongo, listo.